esta lección vamos a trabajar con la serialización binaria, la cual nos permite guardar el estado de un objeto a un dispositivo de almacenamiento. Veremos qué es un formateador, el stream, cómo hacer una clase serializable, luego cómo serializar un objeto y posteriormente cómo deserializarlo. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a esta lección en la cual vamos a estar trabajando con la serialización de objetos y en esta ocasión, bueno, vamos a aprender cómo hacer una serialización binaria. ¿A qué nos referimos con esto de serializar el objeto? Bueno, nosotros tenemos el objeto. El objeto es simplemente una instancia de la clase y esa instancia u objeto tiene un estado. Es decir, los diferentes atributos que tiene en su interior ese objeto van a tener valores. Bueno, este estado del objeto algunas veces es importante que lo podamos conservar o guardar para utilizarlo posteriormente. Es decir, yo estoy trabajando con un programa que tiene un objeto, varios objetos, y por algún motivo debo de apagar la computadora e ir a hacer otras cosas. Entonces lo que hago es que tomamos el estado de ese objeto, lo guardamos en un medio de almacenamiento y bueno, podemos apagar la máquina, regresar más tarde, volverla a prender. Ejecutamos el programa y el programa toma esa información que guardamos en el medio de almacenamiento y reconstruye el estado del objeto. Entonces, como estamos reconstruyendo el estado de ese objeto y todos los demás, bueno, pues es como si nosotros nunca hubiéramos salido del programa y podemos continuar exactamente donde nos quedamos. Este proceso de tomar el estado del objeto y guardarlo es lo que conocemos como serialización. Y cuando leemos ese estado que quedó guardado y reconstruimos al objeto con esa información para que tenga exactamente el mismo estado, es lo que vendría a ser la deserialización. Esto no hay que confundirlo con los archivos. Ambos quizá guarden a disco, pero es diferente. Vamos a ver primero la parte de serialización y en lecciones posteriores veremos la parte del manejo de archivos. Bueno, la serialización entonces nos va a permitir guardar el objeto en algún medio de almacenamiento que nosotros en este ejemplo vamos a utilizar el disco duro de la computadora. Ok, ¿cómo vamos a trabajar esto? Bueno, en primer lugar tenemos diferentes tipos de serialización y en este curso vamos a ver tres. Vamos a ver la serialización binaria, la SOAP y la XML. Pero vamos a empezar con la binaria, que es la más sencilla y fácil de utilizar. Entonces vamos a crear una clase que es la clase auto. Por favor creen un nuevo proyecto, yo le estoy llamando programa 0401 serialización binaria. Entonces creen una clase que es la clase auto. La clase auto es muy sencilla porque es únicamente un ejemplo. Entonces tenemos atributos como es el costo, el modelo, el constructor y un método para mostrar la información. Sin embargo, quiero que vean algo que está pasando con esta clase, y es que nosotros estamos indicando aquí serializable. Con esto que nosotros colocamos, indicamos que la clase que nosotros estamos definiendo a continuación es una clase serializable, es decir, es una clase cuyas instancias nosotros las podemos almacenar en disco duro o en algún otro medio. Entonces, si nosotros vamos a hacer un programa que haga uso de la serialización, aquellas clases que tengan objetos que nos interesen guardar deben de tener serializable. Esto es muy importante. Bueno, entonces coloquen serializable tal y como aparece y vamos a Program, donde vamos a llevar a cabo la serialización y también la deserialización. Ok, aquí estamos en Program. Estamos en Main y en Main voy a poner un pequeño menú que va a ser para crear serialización del auto o dos para leer el auto, es decir, deserializarlo. Si estamos en la opción número 1, que es donde nosotros vamos a crear el objeto para guardarlo, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, estoy pidiendo el modelo, estoy pidiendo el costo. Con esto creo la instancia del auto. Mi auto es igual a newsAuto de modelo y costo. Y vamos a mostrar la información para saber qué información es la que nosotros vamos a serializar.
Y ahora sí, vamos a empezar con el proceso de serialización. Para que nosotros podamos llevar a cabo la serialización, tenemos que adicionar dos using. Estos using nos van a servir para tener lo que conocemos como el formateador. El formateador simplemente va a ser una clase que va a colocar esa información, ese estado del objeto en un formato particular para que lo podamos serializar. Entonces, para poder hacer uso del formateador en binario, tenemos que colocar using system runtime serialization formatters binary. De esta manera podemos utilizar un formateador binario y podemos guardar el estado del objeto en formato binario. Luego estamos haciendo uso de using system input output, este que tenemos acá. Este nos va a servir para que nosotros podamos hacer uso de un stream. El stream no es otra cosa más que una secuencia de datos. Y en los lenguajes que descienden de C, como en este caso es C#, realmente el stream lo estamos utilizando como una abstracción para indicar que nosotros estamos teniendo un movimiento de información de un punto a otro de la máquina. Es decir, podemos tener un stream que va de la memoria al disco, de la memoria a la impresora, del teclado a la memoria, etcétera. Es decir, nos está indicando un flujo, un movimiento de información de un punto a otro en la computadora. Entonces necesitamos esto para crear nuestro stream. Colóquenlos y ya podemos entonces empezar a hacer el código de la serialización. Para llevar a cabo el código de la serialización, lo primero que necesitamos es tener una instancia del formateador. Entonces aquí estamos creando nuestra instancia de la clase Binary Formatter, que es la clase que va a formatear el estado del objeto y lo va a colocar en un formato binario. Perfecto, entonces ya tenemos el formateador. Ahora vamos a crear el stream y le vamos a dar las características necesarias. Entonces usamos la clase stream y el objeto se va a llamar miStream. Ahora tenemos que colocar varios parámetros en el constructor de FileStream. ¿Qué es lo que vamos a colocar en primer lugar? En primer lugar es el nombre de el archivo que nosotros vamos a tener en disco. Este nombre puede llevar toda la ruta completa. Si no colocamos la ruta completa, se va a colocar en el mismo directorio, la misma carpeta, donde nosotros tengamos el ejecutable de la aplicación. Entonces yo le estoy poniendo autos.out. Así es como se va a llamar y así es como va a aparecer en disco. Luego vamos a tener el modo para el archivo como tal, que estamos diciendo que es create. ¿Por qué? Porque lo vamos a crear. Si no existe, lo creamos, y si ya existe, simplemente, bueno, vamos a sobreescribir sobre él. Luego tenemos el tipo de acceso. En este estamos colocando write porque vamos a escribir información, y file share lo dejamos con none. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos exclusividad sobre ese archivo mientras trabajamos con él y nadie más, ningún otro proceso, ninguna otra aplicación pueda hacer uso de él mientras nosotros lo estemos utilizando. Bueno, con esto se crea y se abre el stream. Entonces ya tenemos la conexión hacia disco, que va a quedar guardado en autos.out, y lo único que nosotros vamos a necesitar hacer es llevar a cabo la serialización para que la información fluya por el stream y quede guardada en disco. Para serializar vamos a hacer uso del formateador. Entonces aquí tenemos nuestro objeto formateador y hay un método que es el método serialize. Este método lleva a cabo la serialización y necesita de dos parámetros. El primer parámetro es el stream que estamos utilizando, que bueno, lleva la información de cómo va a colocarse el archivo, y el segundo es el objeto que nosotros deseamos serializar. Entonces vamos a utilizar miStream y bueno, vamos a tener aquí al objeto que deseo serializar, que es mi auto. Una vez que ya hemos acabado con toda la parte de serialización, tenemos que cerrar el stream. Esto es muy importante, ya que si no cierran el stream y acaba la aplicación, bueno, eso les puede dar problemas con el archivo que quede en disco. Entonces cerramos el stream simplemente colocando mi stream.close.
y esto es todo lo necesario para llevar a cabo la serialización. En pocas palabras es primero tener una instancia del objeto, luego tener el formateador, crear el stream, serializar ese objeto aprovechando el stream y cerrar el stream. Esos son los pasos. No es necesario de que creen el objeto inmediatamente antes. El objeto pudo haber sido creado muchísimo antes de llevar a cabo la serialización. Lo importante es que exista esa instancia. Este, como es un ejemplo, por eso lo coloqué tan cerca del punto donde vamos a serializar, pero no necesariamente tiene que ser así. Ok, ahora les voy a mostrar el directorio donde va a quedar guardado para que podamos ir viendo algunas cosas cuando esto trabaje. Ok, estoy en el directorio de la aplicación, programa 0401, serialización binaria. Entro a la carpeta de bin, entro a la carpeta de debug y aquí es donde se va a crear el archivo, porque acá es donde nosotros tenemos el ejecutable de nuestra aplicación. Ok, si esto todavía no lo tienen, no se preocupen, se va a crear en el momento en el cual se lleva a cabo la compilación del programa. Entonces vamos a colocar esto acá y ejecuto. Bueno, vamos a llevar a cabo entonces la creación del auto. Pongo 1, dame el modelo, le voy a poner fit, y dame el costo, le voy a poner 180.000. Ahí está, auto serializar fit 180.000. Serializamos. Entonces ya se llevó a cabo la serialización. Voy a regresar aquí al menú y vean que nos creó pues un nuevo archivo que se llama autos con la extensión out. Si a ustedes les sale otro icono, no se preocupen. Esto es porque yo ya he usado pues el bloc de notas para poder ver los contenidos. Entonces le voy a dar doble clic y vamos a ver qué contenidos son los que tenemos. Estos son los contenidos que nos escribió. Lo escribió en formato binario. Hay cosas que parecen espacios vacíos, signos raros y elementos así. Esto realmente es la información que nosotros estamos colocando. El bloc de notas no es la mejor herramienta para ver archivos de tipo binario, pero bueno, es para mostrarles que sí se llevó a cabo la colocación de información en disco. Ok, acá podemos reconocer algunas cosas, como por ejemplo lo que es los nombres que nosotros tenemos para los atributos. Aquí tenemos fit, seguramente esta parte de acá simboliza los 180.000 que puse de costo, etcétera. Ok, bueno, vamos a finalizar esta. Ya tenemos creado nuestro archivo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a deserializar. Es decir, vamos a tomar lo que está acá y vamos a reconstruir al objeto con esa información. Entonces, para esto tenemos la opción 2. En la opción 2, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a llevar a cabo la parte de leer esa información y reconstruir al objeto con el estado que quedó guardado en disco. Lo primero que necesitamos es un formateador y luego también un stream. El tipo de stream que nosotros estamos trabajando tanto para escribir como para leer es file stream. Es decir, estamos haciendo un stream que vaya hacia disco. Eso no lo expliqué aquí arriba, pero bueno, vean que es exactamente el mismo. Ok, entonces de los posibles streams que nosotros tenemos vamos a utilizar file stream. Indico en primer lugar el nombre del archivo que yo quiero utilizar para llevar a cabo la lectura, que es autos.out. Ahora, el modo del archivo va a ser open. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos abrir. El tipo de acceso es read. ¿Por qué? Porque vamos a estar leyendo información y nuevamente el file share lo dejamos en none para que nadie nos estorbe mientras estamos trabajando con él. Para llevar a cabo la deserialización, lo primero que necesitamos es alguien en quien va a caer ese objeto que estamos deserializando. Por eso aquí estoy creando una variable que se llama miAuto, que es de tipo cAuto. Luego vamos a hacer uso del formateador y de la clase, en este caso de binary formatter, usamos el método deserialize, que es este método que tenemos acá. Este método necesita como parámetro el stream con el cual vamos a trabajar. Entonces tenemos aquí a mi stream.
Bueno, deserialize va a tomar esa información y la va a sacar de disco y nos los va a regresar como si fuera un object. Por eso necesitamos hacer un typecast para que quede en el tipo adecuado. Estamos haciendo un typecast hacia auto porque lo que nosotros habíamos serializado era un objeto de tipo auto. Una vez que finalizamos de serializar, entonces hay que cerrar el stream. Aquí tenemos mi stream.close. Y ahora vamos a ver si es cierto que ese objeto fue recuperado. Bueno, simplemente llevamos a cabo una impresión, el auto deserializado es, y hacemos mi auto.muestra información. En esta impresión tenemos que tener exactamente el mismo estado que teníamos cuando guardamos el objeto adentro de la opción 1. Bueno, pues vamos a ejecutar y vamos a ver si esto está funcionando. Entonces, ejecuto. Y ahora en lugar de seleccionar 1, voy a seleccionar 2. Y aquí está. Deserializó y me pone el auto deserializado es tu automóvil Fit, costo 180,000. Bueno, con esto ya vimos cómo llevar a cabo una serialización y una deserialización de un objeto. Lo estamos haciendo en formato binario, aunque también tenemos otros formatos.